La guerra de Troya estaba a punto de comenzar, pero algo extraño ocurría. Los barcos griegos estaban inmóviles, atrapados en un mar sin viento, como si el mismo destino les impidiera avanzar. Los soldados esperaban impacientes, sin saber que su líder, Agamenón, había cometido un error imperdonable. En su arrogancia había ofendido a la diosa Artemisa, matando un ciervo sagrado en sus tierras. La diosa estaba furiosa y su castigo fue absoluto. Hasta que su ira no fuera aplacada, ningún griego zarparía hacia Troya. El tiempo corría, la guerra esperaba y la única forma de calmar su cólera era con un sacrificio, pero no cualquiera. La sangre que Artemisa exigía debía ser de alguien puro, alguien valioso, alguien que le demostrara a los dioses que los hombres estaban dispuestos a todo. Los oráculos dieron su veredicto. Agamenón debía entregar a su propia hija, Ifigenia. Su carne debía ser ofrecida en el altar, su sangre debía regar la tierra, y sólo así los dioses devolverían el viento a las velas. Pero ¿cómo convencer a una niña de que caminara voluntariamente hacia la muerte? La solución fue aún más cruel. Le hicieron creer que la llevaban a una boda que estaba destinada a casarse con el gran Aquiles. Vestida con su mejor atuendo, con los ojos brillantes de emoción, Ifigenia caminó hacia el altar, sin saber que aquel altar no era para una boda, sino para su ejecución. Los sacerdotes la sujetaron, el cuchillo se alzó, el filo reflejó la luz del sol por última vez. Y en ese instante, la historia se divide en dos versiones. Algunos dicen que, en el último segundo, Artemisa sintió piedad y sustituyó a la niña por un ciervo. Otros aseguran que la cuchilla descendió, que la sangre tiñó el suelo y que el grito de Ifigenia se perdió en el viento que, por fin, volvió a soplar. Pero, ¿y si la diosa nunca tuvo piedad? ¿Y si la historia fue modificada para ocultar la verdad? Nadie puede asegurarlo. Pero lo que sí es cierto es que, después de aquel sacrificio, los barcos griegos zarparon, la guerra comenzó y Troya ardió. El precio de la victoria fue una vida inocente. Y el destino de Ifigenia quedó marcado por la incertidumbre de los dioses. Tántalo era un rey, pero no un simple mortal. Era un privilegiado, un favorito de los dioses, alguien que tenía acceso al Olimpo, que comía en la misma mesa que Zeus y que escuchaba secretos que ningún hombre debía conocer. Pero el poder corrompe y la arrogancia lo consume todo. Tántalo se convenció de que podía engañar a los dioses, que podía poner a prueba su divinidad y que podía burlarse de ellos en su propia casa. Así nació una de las historias más escalofriantes de la mitología griega. El festín maldito, la cena impía, el banquete que desató la furia del Olimpo. La historia es tan macabra que cuesta creerla. Tántalo organizó un gran banquete en su palacio y como plato principal ofreció algo prohibido. Sobre la mesa, entre jarras de vino y copas de oro, había carne. Pero no cualquier carne. Era su propio hijo, Pélope, asesinado, desmembrado y cocinado en un acto de locura y desafío. ¿Cuál era su intención? Quería ver si los dioses eran realmente omniscientes, si eran tan poderosos como decían, si todo lo veían y todo lo sabían, entonces descubrirían la verdad. Pero si comían, si no notaban la diferencia, entonces Tántalo habría demostrado que incluso los dioses podían ser engañados. Pero los dioses no fueron engañados. Uno por uno miraron el festín con horror. Zeus se levantó furioso, Atenea apartó la mirada, Apolo apretó los puños. Solo uno de ellos cayó en la trampa. Deméter, distraída por su tristeza tras la pérdida de Perséfone, mordió un pedazo del hombro del niño sin darse cuenta. El castigo no tardó en llegar. Tántalo fue condenado a una tortura sin fin. En el Tártaro, sumergido hasta el cuello en un lago, veía frutas jugosas colgando sobre su cabeza. Pero cada vez que intentaba beber, el agua retrocedía. Cada vez que alzaba la mano para comer, las ramas se alejaban. Hambre y sed eternas, un castigo peor que la muerte. Un castigo que demostró que ningún mortal podía desafiar a los dioses sin pagar el precio. Y Pélope, el niño sacrificado, fue revivido por los dioses. Pero su linaje quedó maldito para siempre. El festín de Tántalo no solo condenó su propia alma,
sino que marcó a sus descendientes con un destino de sangre y tragedia. Imagina una ciudad condenada. Cada año, cuando el sol alcanzaba su punto más alto, llegaba el momento que todos temían, el tributo de sangre. 14 jóvenes, 7 muchachos y 7 doncellas eran reunidos en la plaza. Sus rostros reflejaban el terror, sus manos temblaban, pero nadie podía resistirse. Eran la ofrenda, el precio de una guerra perdida, el sacrificio exigido por el rey Minos de Creta. No sabían cuál sería su destino, solo que los llevaban a una isla lejana, a un palacio subterráneo del que nadie jamás regresaba. El barco partía entre el llanto de las familias, entre súplicas ignoradas, entre la certeza de que nunca volverían a ver la luz del sol. No iban a un calabozo, no iban a la esclavitud, iban a ser devorados. Al llegar a Creta, los jóvenes eran conducidos al interior de una construcción imposible. Un laberinto sin salida, un túnel de piedra en el que la desesperación se volvía eterna. Los muros se extendían como si estuvieran vivos. Los pasillos se curvaban en direcciones imposibles, y cada sombra escondía el aliento de algo más, algo que los acechaba. En lo más profundo de aquel laberinto esperaba la pesadilla, una criatura que no era ni hombre ni bestia, sino ambas cosas a la vez. Con el cuerpo de un hombre y la cabeza de un toro, el Minotauro escuchaba cada paso, cada jadeo, cada intento de escape. Sus pezuñas golpeaban el suelo, su aliento pesado llenaba el aire, y cuando el hambre lo consumía, no había escondite que pudiera salvar a sus presas. Uno a uno, los jóvenes eran encontrados, atrapados y devorados en la oscuridad. Los gritos resonaban por los corredores, se perdían en el eco infinito de aquel laberinto maldito, y luego, silencio. Año tras año el ciclo se repetía. Atenas enviaba a sus hijos, Creta los recibía, y el Minotauro se alimentaba. Nadie se atrevía a desafiar el destino, nadie podía enfrentar a la bestia, hasta que un hombre decidió romper la maldición. Teseo, el príncipe ateniense, se ofreció como parte del tributo, pero su propósito no era morir. Con la ayuda de Ariadna, quien le entregó un hilo mágico para no perderse, se adentró en el laberinto con una misión: encontrar al monstruo y matarlo. En la penumbra, cuando la criatura lo encontró, el duelo fue brutal. Sangre en las piedras, rugidos de furia, el choque de espadas contra cuernos. Y al final, tras un combate desesperado, Teseo se alzó como vencedor. El Minotauro cayó, el sacrificio terminó y el laberinto quedó en ruinas. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Era el Minotauro el verdadero monstruo o solo una víctima de la crueldad de los dioses? No siempre tuvo serpientes en lugar de cabello. No siempre fue la criatura temida cuyo nombre se susurraba con miedo. Antes de convertirse en un monstruo, Medusa era una mujer hermosa, con cabellos dorados que caían en cascada y ojos que reflejaban la luz del sol. Pero su belleza se convirtió en su perdición. En el templo de Atenea, donde servía como sacerdotisa, un dios la vio y la codició. Poseidón, el señor de los mares, decidió que la quería para sí, y en un acto impío, la tomó por la fuerza en el mismo templo sagrado. Las estatuas fueron testigos de su dolor, las columnas temblaron con su llanto, pero ningún dios acudió en su ayuda. Y cuando todo terminó, Medusa, la víctima, creyó que la justicia llegaría, pero lo que ocurrió después fue mucho peor. Atenea, en lugar de castigar al verdadero culpable, descargó toda su ira sobre Medusa. Para la diosa, su templo había sido profanado, su santidad corrompida, y alguien debía pagar el precio. Con un solo toque, transformó la belleza de Medusa en una maldición. Sus cabellos se convirtieron en serpientes vivas, su piel adquirió un tono grisáceo, y lo más terrible de todo, sus ojos fueron condenados a destruir todo lo que miraran. Una sola mirada bastaba para convertir en piedra a cualquier ser vivo. No importaba si eran inocentes o culpables, si la miraban con odio o con compasión, todos se convertían en estatuas de terror. Medusa fue expulsada del mundo, condenada a la soledad, convertida en una aberración que los dioses jamás reconocerían como víctima. Desde entonces vivió en el exilio, lejos de los hombres y de los dioses.
en un rincón del mundo donde la única compañía que tenía eran las estatuas de aquellos que, sin quererlo, la habían mirado. Su historia se convirtió en leyenda, su nombre en sinónimo de horror, pero la verdad quedó oculta. Medusa no era un monstruo, era una mujer castigada por el crimen de otro. Y cuando Perseo, con ayuda de los dioses, logró asesinarla cortándole la cabeza, todos celebraron su muerte, sin darse cuenta de que, con su muerte, la última prueba de la injusticia divina había sido silenciada. La sangre siempre ha sido el lenguaje de los dioses. Desde el principio de los tiempos, los hombres creyeron que solo derramando sangre podían aplacar la ira de los inmortales, que solo con sacrificios podían recibir su favor. No importaba la cultura, no importaba la época. Los dioses querían ofrendas, y las ofrendas debían ser pagadas en carne y sufrimiento. En la antigua Grecia, templos enteros se levantaban con un solo propósito: satisfacer la sed de los olímpicos. En los altares, los sacerdotes alzaban sus cuchillos, los cantos sagrados resonaban en el aire, y el suelo se teñía de rojo una y otra vez. Toros, corderos, aves, pero también hombres. Y cuando las sombras de la guerra caían sobre una ciudad, cuando la peste se propagaba o cuando los oráculos lo exigían, los sacrificios humanos se convertían en la última esperanza. Los mitos están llenos de historias donde la sangre de un solo ser humano fue el precio que marcó el destino de civilizaciones enteras. Hécuba, la reina de Troya, tuvo que ver cómo su propio hijo fue ofrecido a los dioses antes de que la guerra comenzara. En Delfos, los sacerdotes se bañaban en la sangre de animales sagrados para recibir visiones del futuro. En Esparta, los niños eran arrojados al abismo si no eran lo suficientemente fuertes para convertirse en guerreros. Pero la pregunta que sigue resonando es: ¿realmente los dioses exigían estos sacrificios o eran solo los hombres interpretando sus silencios con miedo? Tal vez los dioses nunca pidieron sangre. Tal vez el verdadero sacrificio no era para ellos, sino para quienes querían mantener el control. Pero la historia quedó escrita, y las sombras de aquellos rituales aún se sienten en los ecos del pasado. ¿Qué hubiera pasado si los griegos hubieran desafiado a sus dioses? ¿Habría caído el Olimpo o habrían descubierto que el verdadero terror no estaba en los cielos, sino en sus propios corazones? La historia está llena de sombras, de sacrificios olvidados y verdades ocultas, pero ahora las conoces. ¿Cuántas más habrán sido enterradas por el tiempo? Si quieres descubrir los mitos más oscuros y las leyendas más perturbadoras, suscríbete y activa las notificaciones. Los dioses observan, pero tú decides hasta dónde quieres saber.